En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El presidente Juan Manuel Santos ha acudido a una fórmula tan vieja como el mundo de la democracia para sortear una crisis política en la que sabe que se encuentra, que es a través de una crisis política ministerial que conduzca a la renovación del gobierno, trayendo figuras fundamentales para cambiar la política. Eso es elemental y eso es así. Para eso son las crisis en los gabinetes, para reformar la política y para darle un nuevo aire a un gobierno que está fatigado ante la opinión, a un gobierno que necesita un cambio, a un gobierno que necesita hacerle una propuesta distinta a los asociados. Pero miren ustedes las sorpresas que nos da Santos. La crisis política se hizo exactamente en la parte del gabinete que ya no es política, que no tiene ninguna significación política. Y nos vamos a explicar. Todos los ministros son importantes y cada ministro del ramo representa al gobierno o es parte del gobierno junto con el presidente de la República. La Constitución dice que el gobierno lo conforman el presidente y el ministro respectivo. Pero los ministerios tienen una jerarquía y tienen jerarquía en el orden de su influencia en la vida política del país. Sí, eso es así de sencillo. Entonces vamos a analizar ese orden jerárquico para determinar cuál es el cambio político que el presidente ha hecho para conseguir una renovación de la política y que para enderezarnos al posconflicto, bueno, a todas esas naderías con las que el presidente nos entretiene con frecuencia. Orden jerárquico número 1 en la política, y es obvio, el Ministerio del Interior. No hay cambio de ministro del Interior. Luego no hay cambio político fundamental en ese punto. Rango número 2 en la jerarquía política, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o la Cancillería si ustedes quieren. No hay cambio en la Cancillería. Luego no hay ninguna renovación política en el orden jerárquico número 2 de la política. Número 3 en la jerarquía, el Ministerio de Defensa. No hay cambio de ministro de Defensa. Luego no hay cambio en ese tema político fundamental. Número 4, el ministro de Justicia. Y aparece el primer cambio en el Ministerio de Justicia. Ese ya se había producido. Desde que se fue el ministro Yesir Reyes, esa crisis quedó hecha. No es una crisis nueva, pero además, oh sorpresa, en el Ministerio de Justicia pone a un señor que no representa a nadie, porque su partido ya lo desautorizó, el partido Alianza Verde. Bonito cambio en la política. Pone en el número 4 el primer ministerio de alguna importancia política. ¿Qué cambia? Lo pone acudiendo a un señor que no representa a nadie, sino que se representa a él mismo. El señor Londoño tendrá esta o aquella importancia según cada uno lo juzgue. Las primeras declaraciones que dio nos parecieron absolutamente deplorables, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo cierto es que no representa a nadie, y el partido Alianza Verde lo dice. Luego no hay ningún cambio en la política, y vamos en el número 4. El número 5 es el Ministerio de Hacienda. No cambia. Luego ya vamos llegando a la mitad del gabinete y no hay ningún cambio en la política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y nos vamos para el número 6 y es el Ministerio de Agricultura y no hay cambio en el Ministerio de Agricultura. Y ahí sí llegamos a la mitad del gabinete, que pues el presidente le ha agregado otros ministros ahí, pues ya desbarató uno, el Ministerio de la Presidencia, que era la Secretaría General de la Presidencia de la República, como siempre se la conoció, ya acabó con ese ministerio. En suma, el cambio político que hizo Juan Manuel Santos no tiene ninguna significación política, ninguna,
porque todos los primeros ministerios en el orden de la jerarquía política quedaron intocados. Y el único ministerio de alguna importancia en esa materia, que es el Ministerio de Justicia, el número 4 en el orden de la jerarquía, es un ministerio que se le entregó a una persona que no tiene representación política ninguna. Este Juan Manuel Santos definitivamente se las trae y nos sale con unas sorpresas que cada una es mayor que la anterior. El cambio político por excelencia, que resuelve una crisis política fundamental. La crisis de todo el gabinete la resolvió de manera que no tocó para nada la estructura política del gabinete. Los otros miembros del gabinete son personajes, repito, que tienen alguna importancia en el área respectiva, pero que no tienen significación política. El Ministerio del Trabajo tiene una significación laboral, pero no tiene significación política, valga decir que también su partido, el Polo Democrático, desautoriza la inclusión de la señora Clara López como representante del partido en el gabinete, pero bueno, eso es asunto secundario. El Ministerio de Salud no tiene significación política, tiene mucha importancia para la salud de los colombianos y para los hospitales y para los médicos, pero no más. Del Ministerio de Educación hay que decir lo mismo, del Ministerio de Comunicaciones, como lo llamábamos anteriormente, se repite lo mismo, del Ministerio de Obras Públicas, lo mismo, son ministerios técnicos. Luego, el presidente de la República resolvió una crisis política con ministros técnicos, y estos dizque van a ser los ministros del posconflicto, y dejó la estructura política, que es la más desprestigiada, la que está en mayor contradicción con la opinión pública nacional en la historia de los gabinetes ministeriales, los dejó intactos en su aspecto político. ¿Se habrá dado cuenta el presidente Santos de eso? Uno no sabe. Uno como no sabe si el presidente sabe que los ministerios tienen una jerarquía y que esa jerarquía está establecida precisamente en función de la significación política que tienen los ministerios. El mayor de todos, el del Interior, sigue la Cancillería, sigue el de Defensa, sigue el de Justicia, sigue el de Hacienda, sigue el de Agricultura. Ese es el orden de los factores por su incidencia política. Vaya, pues, presidente Santos, resolvió una crisis política cambiando técnicos. Esas son las cosas que hace Juan Manuel Santos que no logra entender nadie, ni él mismo siquiera. Él tenía un ministerio ahí raro que había creado, que era el Ministerio de la Presidencia, pues acabó con él después de la crisis que se le presentó tras de 21 meses de la existencia de ese extraño ministerio. Volvimos a la Secretaría General. Luego, repasemos lo que hemos dicho. Crisis política fundamental. El gobierno no tiene prestigio. El país no cree en el gabinete, y no cree en el gabinete por razones políticas esenciales. Y el presidente ha resuelto la crisis política con un cambio en las carteras técnicas. Vaya, Juan Manuel Santos, ¿quién lo entenderá usted algún día y cuándo? Vaya pues a estos cambios, que son de unos ministros por otros que no se van a notar. Son ministros de más o menos la misma condición de los ministros que se fueran. Eso dizque para darle mayor profundidad regional, pues todos los ministros son de las regiones. Bogotá también es una región, aunque podía ser que en Bogotá estuvieran concentrados la mayoría de los ministros. Eso no tiene importancia ninguna. Y desde el punto de vista político, la crisis tal como se planteó y sobre todo tal como se resolvió, no tiene significación ninguna. Este es pues un presidente que resuelve problemas políticos en el área absolutamente técnica del gabinete. Vaya, don Juan Manuel. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos a las 7 de la mañana, 26 minutos.